La economía del bien común es algo que desde luego suena muy bien, porque ¿quién va a estar en contra del bien común? Es una etiqueta, la verdad, que bastante inteligente. Una economía que se va a dirigir a buscar el bien común. Que precisamente por eso, por nada más, solo por eso, ha ganado muchos adeptos. Lo cual dice bastante del simplismo y de la ingenuidad de los que se ascriben a una ideología solo por la etiqueta. Pero es así. La economía del bien común es un libro escrito por Christian Felber, un autor vinculado a ATTAC, un movimiento de extrema izquierda que no tiene, digamos, demasiadas buenas intenciones para con las libertades individuales. Y el propósito de este sistema, como ahora vamos a ver y voy a desarrollar un poco más, es subordinar la economía de mercado y la obtención de beneficios a consideraciones más amplias. Es decir, que la economía de mercado no vaya orientada a lo meramente crematístico, a lo meramente monetario, sino que tenga en cuenta otros valores que son los que componen ese bien común. Lo que pasa que, claro, el problema, ahora lo veremos, está tanto en cómo se define ese bien común, en qué valores se concreta y se dice que integran ese bien común, y sobre todo en las políticas conducentes a, según Christian Felber, lograr el bien común. De entrada, esta es la portada del libro. Y como podéis ver, pues más de 25.000 ejemplares vendidos en Alemania, creo que en todo el mundo van por 300.000. Y la frase de portada pues ya es bastante ilustrativa, ¿no? Un modelo económico propuesto por Christian Felber que supera la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad. Bueno, esta frase es calcada, o podría ser calcada, a alguna que integrará un programa fascista de principios del siglo XX, entre el periodo de entreguerras. Porque precisamente el marxismo se presentaba a sí mismo como un superador de la dicotomía entre capitalismo y comunismo, como una tercera vía. Y esa tercera vía, además, veremos que se parece mucho a las propuestas de este señor. Entonces, de entrada, una breve reflexión sobre el bien común. El bien común es un concepto muy esquivo. Todos tenemos nuestra propia opinión de qué es lo mejor para la sociedad, pero nuestra opinión sobre qué es lo mejor para la sociedad no significa que eso sea lo mejor para la sociedad. Básicamente porque cada uno de nosotros, cada uno de los individuos, alcanzamos la felicidad, es decir, nuestro bien particular, de un modo distinto. Y además tenemos una opinión distinta, como decía, de cómo el resto deben alcanzar la felicidad. Por tanto, si cada uno de nosotros tiene una opinión distinta sobre el bien particular y sobre los particulares bienes ajenos, difícilmente lograremos ponernos en común y de acuerdo sobre qué es el bien común. Es decir, sobre cómo toda la sociedad consigue alcanzar la felicidad, como dice Christian Felber. Y de hecho, aunque todos estuviéramos de acuerdo en que determinados valores, porque podríamos decir, bueno, en lo más amplio no nos podemos poner de acuerdo, pero sí hay un mínimo común denominador en el que todos sí estamos de acuerdo. Hay ciertos valores que son nucleares y que esos constituyen la esencia del bien común. Incluso en ese supuesto, es muy probable que cada persona no asigne el mismo valor relativo a cada uno de esos valores. Por ejemplo, supongamos que todos valoramos la libertad de expresión y el ecologismo como dos valores nucleares de lo que debería perseguir una sociedad. Habrá que tomar decisiones sobre si cortamos árboles para imprimir periódicos o si no los cortamos. Y no cortar árboles para imprimir periódicos atenta obviamente contra la libertad de expresión que tú puedes canalizar a través de un periódico, pero a su vez preserva la vida del árbol. Con lo cual, si hay un ecologista que dice sí, yo soy partidario de la libertad de expresión, pero luego se opone a cortar el árbol, y luego hay otra persona que dice no, yo valoro más la libertad de expresión que el ecologismo, por tanto estoy a favor de cortar el árbol, ahí hay una diferencia irreconciliable en el sentido de componer jerarquías de valores universales que va a chocar.
Y como va a chocar y como no hay manera de reconciliar eso de manera homogénea, la solución que se ha tendido a dar es someter a escrutinio, someter a votación, cuáles de esas jerarquías de valores son mayoritariamente preferidas. Pero en tal caso ya no estamos en el bien común, sino estamos en el bien mayoritario. Lo que prima, como traté en parte de comentar ayer, lo que prima ya no es el interés de la comunidad, del conjunto de los individuos, ya no priman los intereses que verdaderamente son comunes al conjunto de los individuos, sino los intereses que son mayoritarios en alguna de las facciones de la sociedad. Facciones que además se pueden componer a través de lobbies, grupos de presión, grupos organizados para conseguir objetivos espurios y muy concretos, etc. Por tanto, la democracia, el asamblearismo económico, que es al final lo que defiende Felber, no nos conduce hacia el bien común, nos conduce en todo caso hacia el bien mayoritario. Y luego además, cuando estudias cómo se compone ese bien mayoritario a través de los procesos electorales, ni siquiera. Nos conduce a que quien sea más hábil y más elocuente para manipular a los demás conseguirá imponer sus puntos de vista a través de las votaciones. Entonces, en realidad, el único concepto, ya lo comenté ayer, que a mí se me ocurre de bien común es la posibilidad o el marco normativo en el que todo el mundo puede perseguir sus fines particulares sin impedir que los demás persigan sus fines particulares. Es decir, el respeto y el establecimiento de unas normas de convivencia dentro de las cuales cada bien particular es realizable o es a priori realizable, siempre y cuando cada persona consiga convencer a otras personas de que deben cooperar y de que cooperando entre ellas ambas salen beneficiadas. Esa es la única carcasa bastante vacía que se me ocurre para definir el bien común como el marco normativo donde todo el mundo puede perseguir sus fines. Eso es lo que Hayek llamaba nomocracia. Es decir, un sistema que no tenga fines en sí mismos, sino que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.